Ok. Y ahora lo que quiero recordar es esto, ¿no? Cuando trabajamos un límite en variable compleja, lo que decimos, comentaba, era que la aproximación del punto Z0 debe ser sobre cualquier dirección. Y no nada más en cualquier dirección en el sentido de recta, ¿no? O sea, puede ser de cualquier forma, ¿no? Entonces, para que exista el límite, entonces debería de existir siempre que a lo largo de cualquier trayectoria en donde yo me aproxime al punto, el límite pues, también existe. Y aunque es complicado demostrar en la práctica todas las posibles trayectorias de aproximación a un punto, sobre todo en dos dimensiones, pues sí nos interesa crear un criterio de no existencia de límite. Entonces, si yo me puedo aproximar a un valor en una dirección y me da un valor, digamos, si yo me aproximo, elijo una X, bueno, una aproximación al punto Z0, de tal manera que por un lado me dé un valor límite y acercándome por otro lado me dé otro valor límite, entonces podría decir que el límite no existe, porque para que exista debería de ser el mismo cuando yo me voy acercando sobre cualquier trayectoria. Entonces, un criterio que sí nos puede ayudar es cuando quiero demostrar la inexistencia del límite. Entonces, si una función f de z tiene límites diferentes a lo largo de dos trayectorias distintas en el dominio f de z, entonces el límite no existe, ¿no? Aquí creo que se me quedó. Bueno, luego lo corrijo. Ok, entonces vamos a trabajar un poco esa parte. Aquí voy a continuar. Esto fue los ejemplos que hicimos la clase pasada. Y yo creo que bien podemos trabajarlo aquí, ¿no? Entonces, diría esto, demuestre que si z es igual a x más y, entonces para dos incisos, el f de z, cuando se acerca a x cuadrada más y cuadrada, x cuadrada menos y cuadrada, no existe. Y por otro lado, inciso b, también el f de z definido como 2x cuadrada y sobre x cuarta más y cuadrada, no existe. Eh, bueno, aquí lo estoy escribiendo mal, ¿no? No existe como límite. Y aquí el límite que estoy pensando es el límite cuando z se aproxima a cero. Y acá, el inciso B es el límite cuando el z se aproxima a cero. Ok. Entonces, yo aquí no voy a utilizar necesariamente la definición de continuidad epsilon delta. Lo que voy a hacer es demostrar que no existe. Y para demostrar que no existe, basta exhibir dos trayectorias en donde si yo me acerco al cero de una manera, entonces el resultado es uno. Y si yo me acerco al cero de otra manera, entonces mi resultado va a ser otro. Entonces, para resolver el inciso A, solución, eh, recuerden que el z aquí está formado por los valores z de igual a x más y. Entonces, en este caso, la función es muy sencilla porque no tiene parte imaginaria, es una función con valores reales. Y entonces, no sé si se les ocurre una manera de aproximarse al cero, de tal manera que esta función me exhiba que el límite no existe. ¿Por dónde se acercarían? O sea, vamos a ponerlo así, ¿no? Aquí voy a poner
mi plano complejo en Z y lo que voy a hacer es buscar una aproximación hacia el cero, que en este caso lo estaría poniendo aquí. Este es el punto de aproximación. Entonces, denme una trayectoria para aproximarme al cero. ¿Qué conjunto de valores podría acercarse al cero? ¿Sí se entiende la pregunta? La X, Sobre el eje X, sí. ¿ok? Y ahora, ¿por dónde quieres que se acerque? Por acá del eje X. Como es un eje X, pues nada más es una dirección. Pero, ¿o quieres que se acerque por los dos lados o cómo? Puede ser por ambos lados. Por ambos lados. ¿Ok? Entonces vamos a hacer solución, inciso A, ¿no? Entonces, el Z0 del que estaba hablando yo hace rato es el cero. Entonces, lo que yo quiero es que me exhiban valores de Z que se aproximen al Z0. Entonces, en este caso lo estoy poniendo como el vector 0, 0. Y ahora el Z, como en términos de coordenadas, ¿cómo lo podríamos escribir? Que se está acercando hacia el 0, 0, pero sobre el eje X. ¿Cuál sería la restricción de los zetas que están sobre el eje X que se acercan al 0, 0? Pues yo simplemente diría esto, bueno, voy a poner X sobre el eje X y la condición para el Z sería 0. Fíjense que aquí no estoy poniendo realmente lo que sería una sucesión de manera estricta, ¿no? Lo que estoy haciendo es simplemente suponer que va a haber valores de X que si la Z es de la forma X más 0 por Y, yo quiero que se acerque al Z igual a 0 más 0 por Y, ¿no? Entonces, por eso digo en general, el X0 yo quiero que se aproxime a 0. Entonces, de esta manera, lo que yo he reducido es que el límite de f de z, cuando z tiende a 0, se convierte en ¿qué cosa? Pues no necesito decir que todo z se va a 0, porque en realidad lo único que necesito decir es que la x se va a 0. Entonces, aquí lo que estaría diciendo, ¿qué sería? Sería tomar el límite de x cuadrada más 0 al cuadrado sobre x cuadrada menos 0 al cuadrado cuando x tiende a 0. Entonces, ¿cuánto vale esto? Eso, Uno, uno. uno. En principio, aquí hay una determinación si lo quiero evaluar, ¿no? Como 0 sobre 0, pero x cuadrada sobre x cuadrada, pues esto vale 1 cuando x se acerca al 0, pero pues esto es un 1 para todos los valores de x distintos de 0. Y cuando esto se aproxima a 0, pues esto da 1. Entonces, esta es una manera en que me voy aproximando y realmente yo no comenté ninguna restricción. Aquí se está acercando al 0, pero por ambos lados, ¿no? Muy bien. Entonces, con eso ya tengo el valor de una sola trayectoria. ¿Me pueden dar otra trayectoria en donde se aproxima al 0, z igual a 0, pero de otra manera? Podría ser la función vectorial ti más t cuadrado j. A ver, ti. A ver, ¿cómo sería? Z igual a t por i más t Bueno, una cuadrada. función vectorial j. Ah, ya, 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 ok. Entonces,
Sería más bien así, ¿no? Es que ya borré todo. Tú dices el z lo veo como t cuadrada, ¿no? Ti más t Correcto, cuadrada j, ¿no? sí, correcto. Y entonces tú quieres que esto se vaya al 0, 0. Entonces basta checar que la t se vaya hacia 0 para que se cumpla la condición. ¿Esto qué quiere decir? Que como es una ecuación vectorial, la t es igual a x y la y es igual a t cuadrada. A ver, vamos a ver qué sale, ¿no? Este es el límite de f de z cuando z tiende a 0, pero el z tiene la forma x igual a t al cuadrado más y igual a t al cuadrado, ¿no? Entonces aquí quedaría la cuarta menos t cuadrada menos eh, t cuarta. ¿Esto cuánto sale? Esto factorizo. Ah, bueno, aquí me faltó el límite, ¿no? Nada más hice la sustitución. El límite cuando t tiende a 0 de esta expresión. Pero puedo factorizar, voy a poner aquí abajo, ¿no? Puedo factorizar un t cuadrado y me queda 1 más t cuadrada sobre 1 menos t cuadrada. ¿Sí? ¿Estaría bien? Sí, ¿Y, ¿y cuánto vale el límite? uno también. Vale 1. Entonces, a ver, demostrando con dos trayectorias que esto va a 1, ¿ya es suficiente para decir que sí existe el límite? Si no Aquí son me, iguales, no existe. si no son iguales, no existe, pero si yo tengo dos trayectorias que coinciden con el mismo valor, eso no quiere decir que sí exista, porque para decirlo en un sentido positivo, necesitaría demostrarlo con todas las posibles trayectorias. Entonces, no porque en dos trayectorias me dé el mismo valor, quiere decir que el límite va a ser 1. Tendríamos que demostrarlo en todas las posibles trayectorias. Entonces, aquí lo que me estaría diciendo, si igualo el parámetro, aquí sería y igual a x cuadrada, ¿no? Y entonces, lo que diría es que me estoy acercando por una parábola. Ujú. Y entonces me estoy acercando ahora sí, ¿no? Hacia el 0. Y no estoy poniendo ninguna restricción, basta que... Ah, bueno, la restricción, pues no, no hay restricción. Entonces me estoy acercando ahora por una parábola. Pero si me acerco por una parábola, resulta que me da el mismo límite. Realmente no me da información nueva porque no puedo yo evaluar sobre todas las posibles direcciones. Pero se les ocurre otra dirección. Ajá. Sí, Lo que ahí el yo, problema estaría cuando la función es atroz. Podría ser, o sea, es lo que depende de la función, lo que se puede trabajar. Sí, entonces yo podría tomar ¿Cuál otra podría para ser? todos los valores menores que cero, Ujú. tomo la función y igual x más 2 Y y para igual a... todos x más 2 o la función x más 2 una lineal. Y para los valores mayores iguales a cero, Ok, ok, eh, ok, ok. Sí, sí, lo que me tengo dices, la función estás atroz. Sí, tú buscando trayectorias diferentes y, sí, y no pero te da definiendo la miedo, función y no te da atroz. miedo buscar trayectorias complicadas, porque pues ya el álgebra pues ya no nos espanta, ¿no? Entonces, pues si tenemos que hacer un poco de cálculos, pues los hacemos, ¿no? Pero yo Sí, diría que antes de irse a funciones situaciones atroz. más complicadas, ¿por qué no buscamos, pero si pues, vimos el de cuando x tiende a cero, y por qué no lo hacemos con y tiende a cero. ¿por qué no? O sea, primero podemos buscar sobre rectas que vayan
que sean horizontales, rectas que sean verticales, rectas que tengan cierta pendiente, donde la y es igual a una mx. Y si el Sí, comportamiento lineal no nos ayuda, bueno, pues entonces podemos buscar parábolas o familias de parábolas, o podemos buscar diferentes cosas, ¿no? Entonces, el chiste es explorarlo, ¿no? Entonces, yo ahí se estoy de puede Lo que acuerdo. tomar, queremos entonces es conseguir una respuesta distinta para verificar que no cumple. Eso es lo que estamos buscando. Es lo único que estamos buscando, ¿no? Entonces, el problema es este, que si yo ya tengo una experiencia dada por este uno, el que yo tenga una nueva experiencia y me dé este uno no me da información extra en el sentido de que con esto no, con este nuevo uno no completo la afirmación de decir que ya evalué sobre todas las trayectorias para poder afirmar que mi límite vale uno. Pero tampoco puedo decir que no existe porque resultó ser igual a este. Entonces no tengo el contraejemplo, la evidencia de que no es así. pero podría tomar entonces trayectorias lineales de la forma y igual mx con m de menos Ándale, exacto, exacto. 5 Podría a ser eso, 5 ¿no? por decir algo, y puedo tomar también cualquier trayectoria de la forma y igual x, ax cuadrado, ¿no? Y ya que varíe de un valor negativo a un valor positivo. Ah, bueno, O que sea, converja, sí. Entonces sería sí, cuestión de buscar, pero recuerda que al final tenemos que ver que converja a cero, ¿no? Entonces, sí, pero por eso tomamos tenemos que parábolas de la buscar esa. forma, sí, Ajá. parábolas de la conviertes en el origen, recta que pasa por el origen, o cualquier función que pasa por el Y origen, y dándole exactamente. algún Entonces coeficiente de podríamos tomar esta y igual a mx, ¿no? correcto. Y entonces, esto lo que querría decir es que podemos tomar aquí x, que mi parámetro sea la misma x, y que la y entonces es mx, donde la m es una constante. Y para el caso que comentaba, creo que Yérica, pues si la m es cero, pues es el que ya tenemos, ¿no? Es Es el el caso de vertical. Abdul, correcto, es el caso de Es el Abdul. caso de Abdul, ¿no? Pero también estaría yo buscando sobre cualquier otra trayectoria que tuviera cierta pendiente con valor m, ¿no? Pero resulta que para que o sea, es lo que no hay que perder de vista. Yo quiero que se aproxime al 0,0. Entonces, para que se cumpla esa condición, basta que la x se aproxime a cero. Entonces, ahora yo quiero el límite de f de z cuando z se aproxima a cero. Y esto es lo mismo que el límite cuando x se aproxima a cero. ¿De quién? Aquí lo que tengo es que mi x vale x y la y vale mx. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? X cuadrada más m cuadrada y cuadrada, ¿no? Sobre x cuadrada menos m cuadrada y cuadrada, que sería el valor de la función. Y entonces, Profesor, disculpe, ahí en la segunda no es m cuadrado x cuadrado, porque usted está asumiendo que y es es, mx. es x cuadrada x cuadrada menos y cuadrada, ¿no? Sí, pero no lo está Sí, sí, sustituyendo. sí, sería x. Acá, ¿no? Sí, correcto. X cuadrada, ahí está. Y entonces, ¿esto que es igual? Es el límite cuando x tiende a cero, ¿de quién? Factorizo el x cuadrada y me queda 1 más m cuadrada sobre 1 menos m cuadrada. Sí, ese es el límite de una constante, que es la misma constante. Sí, esto ya es exactamente, el límite ya vale 1 más m cuadrada M sobre cuadrado 1, sobre 1 1 menos m menos m cuadrado. cuadrada. Y aquí coincide Y con cuando Abdul porque, reemplazamos, ajá, exacto. es que estaba jugando, y cuando le damos valores a X en cero, profe, Bueno, cercano a cero, porque como es límite, la No, x es que no es ahí ya hay X. exactamente cero, ¿no? Ujú. Pero el chiste es que ahora el valor de la aproximación depende del valor de m. Entonces, Abdul nos había dado el caso en donde la m es cero, entonces sí coincide, por eso daba uno.
Si me acerco por una parábola, también da 1. Pero aquí, ¿qué valores le gustaría dar para que no dé 1? Cualquiera que no sea 1. Cualquiera que no sea 1, por ejemplo. Si m es igual a 1/2, ¿no? 1/2, sí. Sí, o sea, lo más fácil. 1 más 1/2 al cuadrado sobre 1 menos 1/2 al cuadrado Eso da sería 3. ¿cuánto? Bueno, sería Ah, ok. distinto de 1, ¿no? Que eso es lo Sí. importante. Ujú. Entonces, ese valor distinto de 1, ese es el que ya me asegura que, aunque yo me estoy aproximando al 0, aquí me estoy aproximando por una recta que, que no es exactamente, eh, que no está exactamente sobre los ejes. En este caso, la pendiente de la recta es 1/2. Y lo que hace es que basta que me aproxime con cualquier valor de pendiente distinta de 0 para que yo ya diga que este límite no es el mismo, ¿no? Lo curioso es que cuando nos fuimos por una parábola, sí también daba 1, ¿no? Sin embargo, la evidencia la que tenemos, la debemos de tener que estos límites deberían ser diferentes. Y entonces con esto ya puedo afirmar que el límite no existe. Ahora yo creo que hubiera sido más fácil acercarse por el eje X, como lo habían dicho, con el X igual a X igual a 0. 0 y el otro con el Y ahí 0, queda menos y. 1. Y el otro con el 0, y. Porque con el X, 0 este se anula y me da 1. Con el 0, y este se anula y te da -1. Y ya, ahí estaban los Menos dos. 1. Entonces era Exacto, eso es lo que les sobre dije este, antes. sobre este. Pero en realidad lo pensaron bien, y ese es mi propósito, que pensemos que nos podemos aproximar sobre cualquier trayectoria, que no tiene que ser lineal, ¿no? Por ejemplo, la que me dijeron, pues podía acercarse por una parábola, ¿no? La y igual a x cuadrado, que era este. Pero también me puedo acercar como yo quiera, ¿no? Si yo pudiera parametrizar una espiral que se vaya acercando, también lo puedo hacer. Entonces, el chiste es tener la evidencia de que no son iguales. Ese es el chiste. Entonces, ahora, ¿sí quedó claro? Aquí, ¿cómo le puedo copiar? Sí, profe. No, no puedo copiar. Ok. Bueno, entonces el límite no existe, ¿no? El límite no existe. Y ahora para el inciso B, tengo otra vez el límite cuando z tiende a 0 de mi f de z, pero mi f de z, bueno, lo escribí muy feo, ¿verdad? Es el x cuadrada y, 2x cuadrada y, sobre x cuarta más y cuadrada. 2x cuadrada y más x cuarta más y cuadrada, ¿no? Sí, está bien. Entonces, creo que, déjenme corregir esto porque me está dando como urticaria. F de z cuando z tiende a 0, pero el f de z es esta función. Entonces, el f de z es esta función, pero yo quiero verificar que el límite de f de z cuando z tiende a 0 no existe. Ok, sí, ya está un poco más claro. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí para demostrar que este límite no existe? Lo mismo, ¿no? Entonces, ¿sobre qué dirección les gustaría aproximarse primero? Ahí está, me quiero aproximar al Ya 0, ¿no? igual 0. Y igual 0, ok. El z0 es igual a 0, entonces sería el x0 y aquí sería el 0,0. Pero para que se dé la aproximación, basta decir que en la x se aproxima a 0, ¿no? Y lo que sabemos es que pues la y vale 0, ¿no? Ok, entonces, ¿cuánto vale el límite
cuando z tiende a 0 de 2 por x cuadrada por 0 sobre x cuarta más 0. Pues Pero, esto vale 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué otro valor o qué otro tipo de convergencia se les ocurre? Y aquí me aproximé por los valores del eje X, ¿no? Pues ahora me quiero aproximar por este valor. Otra trayectoria que sugieran, ¿cuál podría ser? ¿Cuál les gusta? ¿Alguna otra sugerencia? Doctor, y si agarra la que hicimos, el de una red, de la recta de hace un momento, El de la que recta. igual es Ok. sí, porque un comentario Entonces, solamente, es que si aproximamos tanto por X o Y, que los dos a cero, siempre se va a hacer cero, porque hay un producto. ajá, Así que si uno de los dos es cero, siempre va a cero. Sería buscar la alternativa de que de se que haga no una sea cero, ¿no? aproximación diferente por otra parte. Ok, muy bien. Entonces, pero esto, ¿estás de acuerdo que depende de la función, ¿no? En este caso, tu análisis es muy correcto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues, para que la condición se cumpla, para que el z se vaya a cero, pues basta que el x sea igual a cero. Pero, como bien me corrigieron hace rato, la y es igual a mx, ¿no? Pero ahora la función es un poquito más complicada. Es el límite cuando x tiende a cero, y ya voy a hacer la sustitución, ¿no? ¿De quién? La x es mi x, es 2x cuadrada por, y la y vale m por x, sobre. La x cuarta, pues sigue siendo x cuarta, estoy parametrizando con la x, más la y cuadrada, que sería m cuadrada x cuadrada. Entonces, ahora sí lo escribo de manera correcta. Cuando x tiende a cero, voy a tener 2m x al cubo sobre eh, x cuarto más m cuadrada x cuadrada. Aquí puedo yo factorizar un cuadrado, ¿no? Y Sí, factorizando pero el se cuadrado, factoriza y se puede simplificar. entonces me va a quedar 2mx sobre x cuadrada más m cuadrada cuando x tiende a cero. ¿Correcto? Sí, ¿no? Sí, pero Pero entonces cuando x tiende a cero, ¿cuánto vale esto? cero. Cero. Entonces, esta aproximación sobre cualquier pendiente, lo voy a poner con otro color, sobre cualquier pendiente y igual a mx, nos da la misma información que la anterior. Y volvemos al mismo caso anterior, ¿no? Este, ahora tengo infinidad de aproximaciones porque son las rectas con cualquier tipo de pendiente. Sin embargo, acercándome sobre el eje X o sobre cualquier recta, me da cero. Y si me acercara sobre el eje Y, sería cuando la X vale cero. Y otra vez, como bien dijo Hidalgo, pues no importa si es cero en Y o cero en X, si me aproximo sobre el eje X o sobre el eje Y, esto me va a seguir dando cero. Entonces, pregunta, ¿tengo suficiente evidencia para decir que en realidad el límite sí existe y vale cero? no, No, Sí. hay que seguir jugando. hay que seguir jugando, lo dijiste muy bien. ¿Se les ocurre alguna otra forma de hacerlo? ¿Alguna otra aproximación? Y si ponemos que, mm,
Los escucho. ¿De qué otra forma se les ocurre aproximación? Cuando z se aproxima al z0 igual a 0, 0. Bueno, aquí 0, 0. ¿Qué valores le darían a la aproximación? Uno entre X. A ver, 1 entre x. Tú dices y igual a 1 sobre x, ¿no? Sí. El problema ahí Pero, es que X no puede ser cero. Así que no me puedo, ajá, ahí ya queda es que esto es una indeterminado. hipérbola, ¿no? Entonces, cuando la x se va aproximando al cero, las y se van haciendo más grandes. Entonces, no tengo una condición para decir que el valor z se aproxima al 0, 0, ¿no? O sea, yo creo que se aproxima al 0, 0. Entonces, cuando la y Y es si igual a 1 en colocamos x, cualquiera, sí, no está o y parametrizado, ¿no? igual a x cuadrado, no sé, O X al No. cubo. no sé. Ajá, o x, otra manera sea y igual a x cuadrado o x igual a y A ver, cuadrado. vamos a tomar y igual a x cuadrada. Esto significa que mi x, es la parametrización, y la y es x cuadrada. Por eso les comentaba que tengan cuidado de que se cumpla la condición, ¿no? Cuando la x se acerca al cero, entonces el x cuadrada también se acerca a cero. En el otro caso, cuando la x se aproxima al cero, el 1 sobre x no se aproxima a cero. Entonces no tendríamos la aproximación al punto. Pues son detallitos que hasta que uno hace ejemplitos, como que van saliendo de manera más clara, ¿no? Entonces, el acercarme por esta parábola nuevamente, como hace rato bien nos dijeron, lo que crea es que la condición de que z se aproxima al cero, pues nada más es que x se aproxime a cero. Entonces voy a hacer el límite cuando x se aproxima a cero, ¿de quién? Estoy aquí arriba, ¿no? Es 2x cuadrada, x cuarta, que ese es mi parámetro, entonces lo copio nada más. 2x cuadrada, x cuarta más, pero ahora es el valor de y el valor de y al cuadrado. Entonces el valor de y arriba es Y x a la cuadrada y el valor al de y cuadrado. abajo es x X a la cuadrada cuadrada. al cuadrado, que es a la cuarta. Entonces arriba, esto me va a dar el límite cuando x tiende a cero, ¿de quién? De 2 veces x cuarta sobre 2 veces x cuarta. Y ya, nos resolvieron el problema. Cuando x tiende a cero, esto da 1, y el límite de 1 cuando x tiende a cero, este es 1. Entonces ya efectivamente tengo dos valores límites que son diferentes. Aquí el límite vale x0 cuando me aproximo sobre el eje x, y aquí vale 1 cuando me aproximo sobre la parábola y igual a x cuadrado. Entonces fíjense que esto está interesante porque el hecho de que yo tenga otra dimensión, una dimensión extra, me, me permite acercarme de la forma que yo quiera, ¿no? La forma más sencilla, pues, que se nos ocurrió, pues, fue, pues, sobre los ejes, por una recta, por una parábola, etcétera, ¿no? Y esta es una forma de demostrar que esto no existe. Por supuesto, esto es exactamente lo mismo cuando estamos estudiando funciones vectoriales que van de R2 a R, ¿no? Que son los ejemplos de cálculo vectorial, ¿no? Entonces, el límite
no existe. Porque ya encontré las dos trayectorias, que aunque las dos convergen a cero, pero me dan diferentes valores. Una me da cero y otra me da uno. Entonces el límite no puede existir. Muy bien, pues muchas gracias. Y para mí lo importante es que se dieran cuenta y que tuviéramos la experiencia de que nos podemos aproximar al punto por cualquier lado, por el eje X, por el eje Y, en diagonal, por una parábola o como se les ocurra, que para mí era lo importante. Muy bien, entonces con eso termino la parte de límites y lo que voy a hacer, lo que estuve haciendo fue completar los apuntes anteriores y todavía hay algunos errorcitos, ¿no? Entonces voy a seguirlo trabajando para que estos detalles no aparezcan y voy a corregir algún tipo de error que pudiera haber ahí para pasárselos, ¿no? Ya casi está, pero todavía falta. Y me interesa que lo tengan ya para que, pues para el trabajo y el examen que vamos a tener a medio término. ¿Sí ibas a comentar algo? Sí, profesor, no, solamente una inquietud que no. O sea, usted acaba de dar un Ujú, criterio para demostrar cuando el límite no existe. correcto. Sí, entonces, eh, habló sobre los criterios para cuando el límite existe. O sea, eso es análogo en cierto modo, por ejemplo, si yo defino una función compleja polinomial, esa función es válida, el límite existe en cualquier condición. No, por supuesto que no. Solo Ah, existe si para todo epsilon existe delta, tal que si x menos x0 menor que el delta implica, ¿no? O sea, como mm, límite, pero en el sentido formal. Ahora, tiene razón. Yo, bueno, si recuerdan, una de las situaciones es que para que yo pueda utilizar la idea de límite, me necesitan dar el valor. Entonces, efectivamente, yo nada más te estoy dando con esta idea formal de convergencia, en donde yo estoy aritmetizando la idea de distancia, ya tengo capturada la esencia de lo que es la aproximación. Y sin embargo, yo necesito que me des el valor límite para poder trabajar y para poder verificar que existan las vecindades alrededor del valor límite y alrededor de donde el valor z tiende a z0, ¿no? O sea, la vecindad en el dominio que implica la vecindad en la imagen. Pero todavía yo no he dicho cómo calcular límites. Aquí, de alguna manera, lo que estoy diciendo es, tenemos ya una idea de cómo formalizar la idea de aproximación, pero para poder trabajarla necesito que me des el valor límite. Aquí yo te estoy dando criterios para la inexistencia del límite, pero ahora viene la pregunta, como dices, bueno, pero ¿cómo vamos a calcular un límite? Pues calcular el límite mediante todas las posibles trayectorias, pues está imposible. Pero pues yo te recuerdo que esto trabaja igual que, pues no sé, en la variable real. ¿Cuál es el sí, es límite de que a x eso me cuadrada cuando refería. x tiende a 2? Ajá. Pero Ahí fíjate, me ¿cuál es ref- el límite? Ajá. Ajá, lo que pasa es que yo te perdono, disculpe que lo interrumpa. O sea, yo Sí, lo sí, que sí, veo dime. ahí es que si sería, por ejemplo, no debería haber ningún inconveniente, por lo menos eso lo digo intuitivamente, no lo he Sí, sí, sí. demostrado, que No, yo tenga claro. una Ajá. función polinomial, es decir, que no tiene denominadores, no tiene raíces. O sea, si los teoremas que en este caso existen para, por ejemplo, para números, para valores reales, por ejemplo, yo puedo afirmar que el límite de una función polinomial, no importa hacia dónde tienda, siempre va a existir. Acá también es cierto eso para funciones polinomiales, o sea, se extiende A ver, fíjate, pero vamos a comentarlo rápido. o me ¿Me estoy, o puedes? me estoy, o me estoy ya adelantando, no sé, no quiero incomodar esa parte. No, 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 no. Tu pregunta es exacta para lo que sigue, porque más bien lo que quiero recordar es esto. Cuando tú dices que el límite de x cuadrada cuando x tiende a 2, ¿cómo lo calculas? Aplicando un teorema, el teorema el límite de un exponente.
una potencia. ¿Y cuánto vale? En ese caso sería 4. Ah, que sería 2 al cuadrado. Pero en realidad lo que hicimos, en realidad no ocupamos un teorema extra. En realidad lo que decimos, o sea, lo que podrías decir es, a ver, tienes aquí el límite de una función. De hecho, a los alumnos le podemos decir esto. Tú evalúa a donde dice aquí. Si te da un numerito, ya le hiciste, ese es el valor límite. Pero para decirles a los chicos está de locos porque, ¿qué es lo que dice uno? Esto es un valor límite, esto es una aproximación. Hay que entender que la x siempre es distinta de 2 y que se va aproximando al 2 por ambos lados en este concepto de bilateral. Y las x se van evaluando en la función. Y entonces puedo hacer toda una tabla de valores que acostumbramos a hacer, pero a la mera hora les decimos, a ver, ¿cómo vas a evaluar este límite? ¿Cómo vas a calcular este límite? Y pues nada más dice, se evalúa. Pues entonces está de locos, ¿no? Porque pues no que no estamos evaluando. Y a la mera hora sí estamos evaluando. ¿Alguien me puede decir formalmente qué es lo que estamos haciendo? En realidad, en la práctica, le decimos a nunca nuestros estudiantes van a estudiar, van a trabajar los límites de manera directa bajo el concepto de aproximación. Siempre lo que hacen es álgebra y siempre lo que hacen es evaluar, factorizar, multiplicar por conjugados, reducir el álgebra. Pero ¿qué es lo que están haciendo ahí? Aproximándose por la izquierda y por la derecha al 2. Puede ser que aproximándose por la izquierda y por la derecha el 2, pero fíjense, cuando el problema del límite le doy la vuelta y nada más evaluó, ahí que estoy haciendo de manera formal. Aplicando los teoremas, el ¿Cuál? límite de una potencia es igual a la potencia del límite. Bueno, lo que pasa es esto, mira, en realidad la herramienta más sencilla que nosotros tenemos para evaluar un límite es por continuidad. Les digo que me falta hacer anotaciones más sencillas porque aquí, ¿cuál es la idea de continuidad? La idea de continuidad es que el límite de f de x, hablando de variable real, cuando x tiende a ser a cero, ¿quién es? Es mi f de F x de x cero. sub 0. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, los polinomios son funciones continuas. Y entonces, cuando los polinomios los identificamos como funciones continuas, lo que estamos diciendo es que el valor del límite lo vamos a calcular simplemente evaluando. Entonces, en realidad, estos teoremas que me dicen de la potencia y todo esto, no son más que encontrar la continuidad, o sea, es trabajar sobre funciones continuas. Y luego cuando Mire que hacemos no lo ese, había visto, no lo había visto de esa forma, pero tiene lógica, claro que sí. por ejemplo, cuando quieren hacer esta clásica x cuadrada menos uno sobre x menos uno, ¿cómo la calculamos? Pues decimos que nos X da más cero 1 sobre cero y que nos da una indeterminación. ¿Y cómo la hacemos para calcularla? No se hacemos el proceso factoriza, de límite. se ¿Eh? se simplifica y da X más 1. Y Pero la fíjense qué es respuesta lo es que 2. estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es tomar el x más uno sobre x menos uno sobre x menos uno, se cancela, y ahora vamos a calcular el límite cuando x tiende a uno de x más uno. Entonces, en el fondo lo que estamos diciendo es que esta parte es igual a esta de manera algebraica. Nada más que aunque de manera algebraica son iguales, como funciones son diferentes porque en esta expresión, como está aquí, el dominio de esta función son todos los x excepto el uno. Y aunque x cuadrada menos uno sobre x menos uno me da x más uno, o sea, algebraicamente sí son iguales. O sea, x cuadrada menos uno sobre x menos uno sí es igual a x más uno porque cancelo el x menos uno arriba y abajo. Algebraicamente tengo la igualdad sobre los valores de x donde se cumple la igualdad, pero el lado izquierdo como función no está definida en uno.
Y el lado derecho, como función, sí está definida en 1. Entonces, como Entonces no es funciones, continua en 1. no es continua en 1 aquí porque no está en el dominio la función. Pero cuando yo digo que esto lo hacemos en álgebra, ¿no? Estas son iguales en el punto de vista algebraico. Y sin embargo, como funciones no son iguales porque el dominio de esta expresión es diferente a esta. Entonces, este es el que me da 0/0. Aquí es donde yo no puedo evaluar en 1, pero dice que esto es igual a x+1. Aquí yo sí puedo evaluar en 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta función es la extensión continua de esta. Y como esta es la extensión continua sobre el punto donde yo no puedo evaluar, entonces evalúo aquí porque la única forma que tenemos para calcular límites es evaluando. Pero evaluando en funciones continuas. Entonces, esta no es continua en 1, pero esta sí. Entonces, de manera equivalente, trabajo con la extensión continua. Entonces, bien podríamos decir, a ver, esta da 0/0, no es continua en 1, pero ¿cómo le podemos hacer para definir una función que sea continua en 1? Bueno, me fijo que este límite vale 2, entonces digo x² - 1, o sea, lo podría hacer así, ¿no? Voy a extender a una función continua, que sea x² - 1 sobre x-1 cuando x sea distinto de 1, pero que valga 2 cuando la x sea igual a 1. Pero esta función g es exactamente esta. O sea, esta es la extensión continua de esta. Bueno, de esta, ¿no? Aquí está la extensión continua. Entonces, el chiste es que por eso el tema de continuidad es importante, porque, y fíjense que no lo escribí, nada más escribí las expresiones épsilon deltas. Lo que estamos Pero haciendo, ajá, sí, disculpe que lo interrumpa, entonces ahí entraría lo que es el concepto de continuidad removible y no removible, es decir, esencial y no esencial. claro, Me la parece. removible es porque la podemos remover y podemos redefinir en el punto mediante una extensión continua, una función continua. Cuando la función es esencial sobre el punto, significa que no la podemos remover. No hay manera en que yo pueda definir sobre el punto eh, una función cuyo límite exista. Y en una variable es muy claro, ¿no? O sea, puede que existan los límites laterales, pero que no sean iguales. Entonces, pues tengo una singularidad. Bueno, tengo una discontinuidad de salto y no se puede arreglar. Es esencial. O puede que se vaya a infinito, la 1 en x cuando se aproxima a 0. La 1 en x cuando se aproxima a 0, pues te va a dar infinito por la derecha más infinito, por la izquierda menos infinito. Y no hay manera en que la puedas arreglar. Pero la x² - 1, cuando te aproximas al 1, sí la puedes arreglar, porque es una discontinuidad removible, o no esencial, como le quieran llamar, o evitable que le llaman también. Sí, exacto. Y fíjense que aquí en continuidad no puse esto, puse la definición de épsilon deltas. Les digo que me falta ahí como que ponerlo más claro, ¿no? O sea, cuando el límite de la función en general es una L, pero cuando esta altura L coincide con el valor de la función, entonces la función es continua. Y en ese sentido, la continuidad se estudia por puntos. Aunque la continuidad siempre la pensamos como si fuera un trozo, en realidad para estudiarla la estudiamos por puntos porque es en un punto donde se puede romper. Y entonces por eso es que calculamos mediante el concepto de límite el valor de la función. Y aquí, por ejemplo, Germán me hizo recordar que de repente sí hay que poner claramente, ¿no? Cuando
se aproxima z al z0 en el concepto de límite, yo no permito que el z sea igual a z0. Por eso le pongo aquí el mayor igual. Entonces, esto es lo que llamaría una vecindad, pero sin el origen. Aquí está el z0. Entonces, yo me puedo aproximar por todos los valores excepto el origen. Esto es lo que le llaman una vecindad agujereada, ¿no? Sin embargo, para el concepto de continuidad, sí puedo aceptar que el z sea igual a la constante z0, el valor. Entonces, aquí no necesito que sea mayor. Aquí es una vecindad que no necesita estar punteada, ¿no? Y entonces, es el mismo concepto de límite, nada más que ahora el límite resulta que es el valor de la función evaluada. Y lo que tenemos es esto. Y esta es la manera en que nosotros calculamos límites, mediante funciones continuas o extensiones continuas. Ujú. Entonces, aquí para ya no aburrirlos más, yo les comento demostrar que f de z son continuas aquí para todo z0 en su dominio. Y otra vez les pongo las mismas funciones de arriba, nada más que yo pido continuidad sobre todo punto. Arriba yo les pedía calcular límites sobre un punto cuando z tiende a 1. Y en este caso el de z cuadrado cuando z tiende a 2. O sea, son límites muy específicos. Pero no estoy diciendo cuál es el valor de convergencia para cualquier valor z. En este caso, lo que yo estoy diciendo es que si la función es continua, los límites de esas funciones tienen que ser la función evaluada sobre el punto de interés. Y lo que estoy diciendo aquí está mal. Aquí f de z igual a 4z más 1 es sobre los complejos, ¿no? Es lo que me interesa, sobre el plano complejo. Entonces, ¿cómo demuestro que z más 1 es continua? Pues nada más cambio, ¿no? En lugar de que el límite sea una L cualquiera, pues ahora tendría que ser el valor de interés. Entonces, por ejemplo, para demostrar, o sea, lo que yo quiero demostrar es esto, el límite de 4z más 1 cuando z tiende a z0 es igual a 4 veces z0 más 1. De esa manera, el calcular un límite es evaluarlo. Y como bien dijeron, como es una ecuación polinomial, pues no hay ninguna obstrucción para evaluarlo. Y por lo tanto, el límite pues va a coincidir con el valor de la evaluación. Pero eso lo podemos demostrar con epsilon y delta, si va a ser exactamente igual como lo hicimos antes, ¿no? El 4z más 1 es mi f de z, menos el valor límite, pero ahora el valor límite es 4z0 más 1. Entonces los 1 se cancelan, el 4 se factoriza y me queda que el f de z menos f de z0 es igual a 4 veces z menos z0. Si quiero hacer esto menor que epsilon, el delta que necesito para esta diferencia viene a ser epsilon sobre 4, que es lo que estoy proponiendo aquí. O sea, se hace exactamente lo que hicimos la clase pasada con un poco de esfuerzo, pero aquí es inmediato, porque ya tenemos esa experiencia. Y el otro ejemplo que habíamos hecho era el de el cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Ahora lo que quiero demostrar es que el límite de z al cuadrado, cuando z tiende a z0, no es otra cosa más que z0 al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la función elevada al cuadrado es continua sobre todos los puntos de su dominio. Y entonces es cuando le damos la vuelta. En realidad, nunca le pedimos a los alumnos que hagan estrictamente un proceso de límite. En lugar de eso, siempre evalúan. ¿Pero por qué? Porque estamos trabajando sobre funciones continuas. Bueno, entonces aquí volví a copiar lo que ya habíamos hecho, ¿no? ¿Se acuerdan? El z menos z0 al cuadrado, esto sería el f de z menos el f de z0. Pero esto lo puedo factorizar como z menos z0, z más z0. Y aquí lo que elegí fue hacer la opción del curante. Entonces, aquí
para poder acotar esta parte, resto y sumo el z0. Entonces aquí queda z menos z0 más 2 veces z menos z0. Luego aquí aplico la desigualdad del triángulo, que es esta. Y luego lo que digo, si este z0 es menor que, quiero que sea menor que delta, entonces esta expresión esta tiene que ser menor que delta y esta tiene que ser menor que delta. Y entonces es donde aparece la ecuación de segundo grado. D cuadrada más 2 veces el módulo de z0 por delta debería de ser igual a épsilon. Y entonces lo paso restando y ahora quiero resolver esta cuadrática. Resolver esta cuadrática es tomar la fórmula general, tomarla aquí, y entonces el delta, elijo la que tiene el signo positivo y va a ser esta expresión. Porque el 4 se factoriza, se cancela con el 2 de abajo y el 2 se cancela con el 2 de abajo. Entonces me queda z0 al cuadrado de la raíz menos el módulo de z0 dividida sobre 2, pero todos los 2 que aparecen ahí se cancelan. Y aquí tengo otro delta. Y un ejercicio que este sí es nuevo, es tomar mi función raíz cuadrada, pero raíz cuadrada compleja. Y tengo un problema, que la raíz cuadrada compleja puede ser más, menos, y yo lo que decía es que para los reales, el f de x como raíz de x está bien definido. El f de x como menos raíz de x también está bien definido en los reales. Pero si la raíz es compleja, no está bien definido. ¿Por qué? Porque en todo caso, las x que están acá para una raíz compleja puede tomar infinitos argumentos. Y entonces la raíz cuadrada positiva de 1 me puede dar 1 menos 1, dependiendo de cuál sea el argumento que yo tome para el valor complejo 1. Y luego cuando yo quiera la raíz negativa de 1, también, dependiendo del argumento que yo elija, va a salir como 1 menos 1. Entonces, las raíces complejas están ambiguas, no son, o sea, me pueden dar una infinidad de valores dependiendo del argumento que yo elija para el número complejo. Pero si yo elijo un argumento con una vuelta que esté menor a 360 grados, en este caso es el abierto menos pi, argumento de z de menos pi a pi. Fíjense que tiene que ser abierto porque si aquí pongo el menor igual que estábamos acostumbrados, sería en punto frontera y sobre ese punto frontera, esos puntos ya no serían continuos. Entonces, para que la función raíz cuadrada de z sea continua, necesito tomar un intervalo abierto en donde no alcance a dar una vuelta completa. Entonces, como no alcanza a dar una vuelta completa, está bien definido aquí la raíz cuadrada positiva y no tan solo eso, sino es continua para todos los puntos. Entonces, para verificar eso, lo pongo aquí abajo. Ah, bueno, lo partí, ¿verdad? Aquí está. Entonces, lo que digo, sea epsilon mayor que 0 y z0 en C, tal que el argumento de z ahora está, es el intervalo más grande del argumento que no llega a ser una vuelta completa y que no alcanza a tomar sus puntos frontera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí está mi f de z menos f de z0. Esta diferencia es menor que el valor absoluto de la suma. Y si multiplicamos por este z menos z0, entonces lo que tengo es que aquí hay uno de más. Este valor multiplicado por este es el valor elevado al cuadrado. Y este multiplicado por este, aquí es z, me da los binomios conjugados, raíz de z al cuadrado y luego raíz de z0 me da al cuadrado. Aquí es z, ¿no? Y entonces ya puedo comparar el raíz de z menos z0 al cuadrado con el z menos z0 que yo necesito acortar por el delta. Pero como aquí está elevado al cuadrado, entonces saco raíz cuadrada en ambos lados, ¿no?
Entonces la raíz de z menos z0 es menor que la raíz cuadrada de z menos z0, haciendo este truco de multiplicar por el conjugado. Y entonces, si yo quiero que esto sea menor que epsilon para que se pueda probar la continuidad, entonces el delta lo necesito escoger como epsilon al cuadrado, cosa que también es raro. Raro en el sentido de que pueden parecer varias cosas, ahorita les voy a comentar. Entonces, de continuidad, pues por supuesto que tenemos nuestros teoremas de límites. Si los límites existen, la suma, los límites de la suma de los límites, etcétera. Y son todas las propiedades que conocen de límites. Para continuidad tenemos lo mismo. ¿Cómo evaluamos límites? Pues en la práctica siempre lo evaluamos sobre funciones continuas. En principio ya le podríamos dejar aquí. Sirve que corrijo esos errorcitos. Pero lo que viene es algo que les quiero comentar de una vez y hacemos una discusión un poquito más extensa la próxima clase. Es importante que entendamos este formalismo porque aquí lo que nos está diciendo, nos está cuantificando cómo se están comportando las vecindades de los puntos. Y en el Courant, en el libro de Introducción al Cálculo, cuando yo calculo el delta, observen que pueden pasar varias cosas, por eso decía que eran cosas raras, ¿no? Este delta podemos verlo como una función que depende del valor epsilon, porque eso sí es evidente y eso nunca lo vamos a poder quitar, porque dice para todo epsilon existe un delta. El delta depende del epsilon, pero a veces también depende del punto z0. La primera vez que hicimos nuestra experiencia, trabajé sobre un punto fijo, pero en este caso trabajé sobre un punto cualquiera, z0. Y nada más quiero que observen esto. Esta función es la lineal y el delta salió epsilon sobre 4. Esta función es la cuadrática y el delta es la raíz del módulo de z0 más epsilon menos el módulo de z0. Aquí el delta es una función que depende de epsilon, pero que también depende del valor de z0. Me cambias el valor de z0 donde yo estoy trabajando y el delta va a estar cambiando. Y aquí con la raíz resulta que es otro ejemplo diferente, porque ahora el delta no depende del z0, pero depende del epsilon, pero elevado al cuadrado. Entonces, este delta me está diciendo cómo se comporta las diferencias de la función con respecto a las diferencias en la preimagen, en los valores del dominio. Y de alguna manera lo que está diciendo es cómo las distancias en el dominio se ven afectadas cuando yo calculo las distancias alrededor del valor de la imagen, pero en la imagen. Entonces aquí estamos viendo las distancias en el dominio y aquí estamos viendo las distancias en la imagen. Entonces vamos a la próxima clase, vamos a llamarle continuidad uniforme, cuando el módulo de continuidad, que en este caso es el delta, es uniforme, o sea, es constante. Y para eso le tengo que pedir que no dependa de z0, que nada más dependa del epsilon. Entonces, el tener el formalismo epsilon deltas me permite analizar qué forma tiene el delta. Y analizando qué tiene forma el delta, yo voy a ver cuál es el comportamiento que tienen las distancias en z comparado con las distancias en la imagen. Y entonces resulta que la continuidad lo vamos a ver ahora como un conjunto de funciones en donde caben muchos tipos de comportamiento, dependiendo de cómo podamos nosotros calcular ese delta. Entonces, el primer concepto es que si no depende del z0, estaríamos hablando de algo que no depende de un punto en particular. Entonces, por eso se llama continuidad uniforme,
porque para todos los valores de un intervalo o de una región donde estemos trabajando, la constante no va a depender sobre qué punto esté analizando, sino nada más va a depender de la constante como tal. Entonces, a eso es lo que le vamos a llamar continuidad uniforme. Y a mí me gustaría hacer una digresión un poco más. Dentro de la continuidad uniforme hay funciones que permiten otro tipo de comportamientos. Hay otro tipo de convergencias. Ya nada más para terminar, déjenme decirles esto. Cuando nosotros decimos el límite de f de z, cuando z tiende a z0 es igual a f de z0, no estamos hablando de, o sea, lo que estamos diciendo es que cuando z se aproxima a z0, los f de z se aproximan al f de z0, pero no estamos diciendo o no estamos analizando con qué calidad, vamos a decirlo así, las f se van aproximando a las f de z0. ¿De qué forma se van acercando? ¿Con qué velocidad se van aproximando? Eso es lo que permite la continuidad uniforme. Clasificar un poco los diferentes niveles o grados de convergencia que puede haber o de velocidad de convergencia. Entonces, eso lo podemos discutir con más detalle en la próxima clase.